Queridos amigos, este es un nuevo programa de Tenemos Historia y lamentablemente hoy el amigo Emilio Perina no pudo venir, entonces el que les está hablando, Omar López Matos, se va a hacer cargo de la conducción del programa o tratando de estar a las alturas de los acontecimientos porque, bueno, reemplazarlos en estas presentaciones para mí es una tarea ardua. Pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a tratar de llevar para adelante y sobre todo entusiasmado porque el día de la fecha voy a tener a alguien que me va a ayudar porque es un amigo de los medios. Él es el que nos está guiando por algunos sistemas de producción, pero Diego Uberman, que es quien hoy vamos a hablar sobre su último libro, que se llama El Fiscal del Gusto, la historia de Grimaud de la Reynière, el primer crítico gastronómico. Diego Uberman me va a ayudar a llevar adelante este programa de Tenemos Historia. ¿No es así, Dieguito? Bueno, sí, desde luego, digamos, la primera respuesta es sí, por supuesto. Me emociona y me alegra y me jacto de esta oportunidad. Claro, vos estás generalmente del otro lado, es decir, él es un conocido productor de medios, generalmente está desde el otro lado del vidrio, con un revén, que hay un látigo, haciendo que tratemos de cumplir nuestros horarios, pero hoy te pasaste de este lado. Bueno, sí, saltaste el banquito. Parte de la magia, claro, son muchos años de estar del otro lado del vidrio, mirando, marcando, señalando, escribiendo. Estando atrás de las bambalinas, digamos, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer las presentaciones parroquiales. Les recuerdo que si tienen algo para escribir o para comentar, lo hagan a través del mail de programa tenemoshistoria, todo junto, @gmail.com. También nos pueden encontrar en el Twitter de Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet a través de vimeo.com, Vimeo con B corta, vimeo.com Tenemos Historia, o a través de YouTube, donde también están subiéndose. Y si no, pueden ir al Facebook de Olmo Ediciones, el Facebook de Olmo Ediciones, y ahí los llevará a ver programas antiguos que hemos grabado justamente sobre esta serie de Tenemos Historia, donde tratamos de dilucidar qué es lo que podemos rescatar del pasado, para qué nos sirve la historia, y si no nos sirve para nada la historia, al menos pasamos un buen rato entre amigos, ¿ok? Vamos al primer corte y volvemos con Diego Uberman hablando de El Fiscal del Gusto. Bueno, volvemos a Tenemos Historia. Les estaba contando que hoy nos acompaña el amigo Diego Uberman, nacido en Buenos Aires. No vamos a decir el año, Diego, ¿no? Porque bueno, te chavo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí. 68, ya lo largamos, ya cortito, así salió. Productor periodístico, ha escrito ya otros libros y sobre todo un libro que a mí me llamó poderosamente la atención, un libro muy gracioso sobre el hombre que hacía llover, ¿se llamaba así? Sí, claro. El hombre sobre Baigorri, el hombre que hacía llover. Juan Baigorri, esa especie de rockstar de la década del 40, que tenía una máquina con la cual él decía que hacía llover. Pero el otro día es decir, no fue el único tipo, en todas las partes del mundo apareció siempre alguien. De hecho, Wilhelm Reich, que es un psiquiatra conocidísimo, terminó preso, pero él decía que hacía llover con el orgómetro. Claro, bueno. Sí, porque él decía que la fuerza generadora del entusiasmo humano era el orgasmo. Sí, que las nubes negras eran grandes concentraciones de energía negativa, y Reich se llegó a comprar una camioneta y le puso una ametralladora antiaérea, y con eso disparaba a las nubes para dispersarlas, ¿no? Fue un genio en su etapa más paranoica al final de su vida. Terminó preso, murió en la prisión de Estados Unidos. Pero está bien, contemos el final, porque viste. Claro. Pero hace poco leí una noticia y enseguida me acordé de vos, que ahora están viendo un sistema para llover, para hacer lluvia, sembrando partículas eléctricas cargadas que atraen las nubes, pero un método más científico, o sea que el sueño de poder hacer llover va a tener un sustento científico. Sí, hay algo del orden de lo mágico, ¿no? En la relación entre las personas y la lluvia,
porque en todas las épocas hubo Claro. alguien pensando en controlar la lluvia. Y bueno, sí, la danza de la lluvia de los aborígenes, la película de Cowboy. Acá no sé si en el folclore argentino había algún rito para hacer llover, pero es verdad, la lluvia es vida, ¿no? En todos lados siempre apareció alguien, y bueno, nosotros como argentinos no podíamos privarnos si tuvimos el nuestro, que es este muchacho Juan Baigorri. Lo que pasa es que lo asombroso de Juan Baigorri es que hacía llover. Claro, bueno, ahí está digamos, el componente mágico que redobla la apuesta, porque él era un rabdomante, era un tipo que buscaba cursos de agua con un aparato de su propio diseño, que ni él mismo podía explicar bien qué era, ¿no? Pero se le dio que cuando conectaba, llovía. Y entonces vino a Buenos Aires a venderlo, se lo ofrece a la compañía de ferrocarriles, que era inglesa, le ponen un auditor y viaja a Santiago del Estero, donde hacía un año que no llovía, y llovió. Y llovió. Bueno, y a partir de ahí, querer reventar, porque el experimento lo repitió un montón de veces. Era tapa de diarios. Era etapa, bueno, crítica, fue incluso el 2 de enero de 1939, donde él le responde al director de meteorología, que venía desacreditándolo, tratándolo de charlatán, le dice, bueno, voy a hacer llover el 31 de diciembre. Y entonces un grupo de personas le dice, mire, no haga llover el justo Año Nuevo, porque nos va a arruinar los festejos. Bueno, está bien, dice Baigorri, va a llover el 2. Sí, hizo llover, eso es lo gracioso. Y llovió, entonces, Sí. claro, nosotros ahora lo vemos y causa gracia, naturalmente causa gracia, ¿no? Pero habría que haber vivido esa Era parte de época. la cultura en esa época, viste, como esos personajes, yo qué sé, ídolos del fútbol transitorio, bueno, y que después el tiempo los va haciendo olvidar. Bueno, ahora se murió Perfumo era, o Ratín, eran personajes en la década del 60, del 70, pero, y este era un personaje en la década del 50, es decir, todo el mundo hablaba de Baigorri, todo el mundo sabía que era Baigorri. Sí, incluso durante la investigación, yo trabajé un año investigando sobre Baigorri y me tuve que encontrar con gente que de alguna manera me exponía a que me traten de ridículo, me echen. Por ejemplo, en ese momento, hace ya varios años, el jefe de prensa del ejército, porque el hijo de Baigorri era militar, ya fallecido. Entonces yo quería la foja para obtener información biográfica de él. Y entonces conseguí una entrevista con el jefe de prensa del ejército en el edificio Libertador. Y el señor coronel me recibe y me mira como diciendo, ¿Qué me estás hablando? ¿Qué es esto, Sí, no? ¿qué es esto? Con cara de, bueno, usted es periodista, como mirándome por el lado de los derechos humanos. Claro. Y le digo, mire, coronel, le voy a contar a qué vengo. Hay un personaje, ¿no? Baigorri. Y me dice, no me diga que Baigorri tenía familiares en la fuerza. Le digo, sí, el hijo. Ah, pero por favor, habérmelo dicho antes. Y me abrió el archivo y ahí pude acceder a ese material porque el coronel de chico había conocido. estaba al tanto de la historia de Baigorri. Claro. Bueno, pero hoy nos convoca otro tema. Nos pasamos de la lluvia a la comida, Sí. a la crítica gastronómica. A la crítica gastronómica. Y Diego descubrió un personaje que la verdad que es un personaje muy curioso, Grimaud de la Reynière, se dice así, de la Reynière, que un aristócrata francés, una familia muy rica, y él, en un rapto epicúreo, se dedica bueno, primero a la degustación de manjares, de comida, de experimentación de nuevos gustos, y después es el primer gran crítico gastronómico registrado en la historia, ¿no? Sí, claro, a mí lo que me llamó mucho la atención de la historia de Grimaud es que tuvo como Mozart un Salieri. Claro. Para empezar, ¿no? Que es Savarin. Vamos a decir Savarin. Brillant de Savarin. Brillant Savarin, claro, de Savarin, que en realidad hubiera sido solamente Brillant, porque Brillant, sí. el de Savarin fue una negociación con la tía. Para lograr la herencia. Claro. Está bien. Sí. Dijo, ¿qué me importa? Claro, es que lo que pasa es que generalmente la gente lo conoce después como Savarin. Claro, claro. No, Brillant es, bueno, sí, el que lo estudia más, pero muchas en los libros, generalmente cuando escriben el apellido de él es Savarin. Sí, fue la gran victoria de la tía, ¿no? Claro, está bien. Bueno, de él también, porque unos mangos se llevó. Sí, algo le quedó. Algo sí. hizo. Y a nosotros nos llegó a través de su tartera famosa, su Sí. molde.
pero fue contemporáneo de Grimaud, pero en realidad la persona que impulsó la crítica gastronómica como género, como manera de mirar la sociedad, como manera de pensar la sociedad, fue Grimaud, ¿no? Que era un señor que tuvo una historia personal muy complicada porque fue de alguna manera rechazado por su familia al nacer por un defecto congénito en sus manos. La sindactilia, técnicamente era la sindactilia. Bueno, es decir, no queda bien claro. Uno ve los grabados y él parece que tiene todos los dedos separados, pero algunos le decían mano de cangrejo, que es otra enfermedad, que aparte que se transmite, ¿no? Sí. Pero esto parece que era una sindactilia, que hoy en día se opera realmente pavamente, ¿no? Claro, él, los relatos científicos, el único relato que trata de ser exhaustivo, y no logra hacerlo, pero por lo menos aborda el tema y lo trata con seriedad, es un artículo de una revista francesa del año 1929, cuando ya hacía casi 100 años que había muerto Grimaud. Y entonces no hay información científica concreta para entender qué pasaba. En última instancia es secundario porque eso a él no le terminó trayendo ningún impedimento en su vida social y sobre todo en su vida intelectual, que es la que nos interesa. Grimaud era básicamente un desaforado. Y entonces comenzó siendo crítico teatral. Era un tipo que no encajaba en la época, un libertino. Bueno, sí, estamos hablando de libertino en un país que generó a libertinos como el Marqués de Sade, casi contemporáneo. Bueno, casi contemporáneos. Él está en esa línea de pensamiento, ¿no? Fue un tipo que vivió la Revolución Francesa. Eso es, bueno, eso vamos a hablar un poquito más detenidamente, porque la Revolución Francesa, si uno quiere entender la historia, tenés que ver los mecanismos psicológicos que manejaron los individuos dentro de la Revolución Francesa, que después se repite de una forma u otra en la Revolución Bolchevique y se repite en menor escala en todas las supuestas revoluciones que hubo a lo largo del tiempo. La Revolución Francesa están tan caracterizados los individuos, ¿no? Está el Robespierre, está el Danton, está el Marat, están estos individuos que después yo creo que se convierten en arquetipos. Y dentro de la Revolución Francesa, Grimaud es un arquetipo. Bueno, es un defecto colateral, pero es un arquetipo. Bueno, sí, absolutamente. Él es un modelo, impone un modelo, y yo por lo menos, si tengo que hablar críticamente de él, digo, es un tipo que se adelantó por lo menos 100 años al pensamiento social de la época, con la particularidad de que él veía la sociedad a través de la conducta gastronómica, ¿no? Claro. Bueno, es una parte fisiológica muy interesante. Claro, sí. Ya que vamos a comer, tratemos de comer mejor. Exacto. No, al menos comer más rico. Es decir, hoy los nutricionistas dirían que lo que comía Grimaud era una fábrica de colesterol. No. Si uno ve los servicios de los tipos, cuando se sentaban a comer, lo que para ellos era comer, para nosotros es escala banquete. Claro. Y esto era todos los días. Sí. Hablar, por ejemplo, de tomar 14 tazas de café. Había que tomar 14 tazas de café a lo largo de una comida que por ahí llevaba casi todo el día. Sí, cuando es así, uno lo ve revisando, yo me acuerdo revisando la biblioteca o los libros sobre la Gleize. Vi la invitación a un ágape que hacía un almuerzo de despedida porque se iba a Europa, y yo decía, ¿se comieron todo esto? No puede ser, era una hoja entera de primero, ¿viste? El pollo, el pato, el roast beef, la manzanita, ¿viste? El flancito, los postrecitos, los licores, ¿viste? Yo dije, Dios mío, ¿cómo estaban estos hombres? Lo que pasa es que, claro, ellos caminaban mucho más que nosotros. Sí, caminaban mucho más, y yo creo que hay un detalle que por eso nos escapa a veces, también vivía mucho menos. También vivía mucho menos, había que vivir mejor. Bueno, vamos a un corte, Diego. Vos sabés que el tiempo es tirano. No sé si una vez has escuchado esta frase, ¿no? Leí. Lo leíste, te lo dijeron. Y volvemos en Tenemos Historia hablando de Grimaud y el fiscal del gusto.
Volvemos este es el segundo bloque de Tenemos Historia. Estamos hablando acá con el amigo Diego Uberman, que escribió este libro espléndido, y lo digo también con vanagloria porque soy parte de esta edición, sobre el fiscal del gusto, la historia de Grimaud de la Reynière, el primer crítico gastronómico. Y bueno, habíamos hablado de las manos de Grimaud, es decir, los problemas, que bueno, que yo creo que ese rechazo inicial de una forma u otra tiene una influencia en la vida. Capaz que si él hubiese sido un exitoso abogado aristocrático de la aristocracia francesa, bueno, hubiese sido un tipo de buen comer, pero hubiese tenido un trabajo remunerativo interesante, y quizás no hubiese tenido el tiempo suficiente para dedicarse a la gastronomía. No, sí, de eso es. Sí, bueno, caben esas especulaciones perfectamente. Sí. Porque nosotros tenemos la suerte de haber conocido a Freud. Claro, tenés razón. Y entonces, sí, claro, acá vos imaginate que nace y la madre lo rechaza. Claro. La madre lo rechaza, digamos, en la casa de Grimaud, la madre, Suzanne, era digamos, el cerebro de la banda. Y bueno, deciden no bautizarlo. A Grimaud lo bautizan personal de servicio, lo cual en esa época, en ese lugar, era una cosa poco menos que denigrante, sí. claro. En realidad lo bautizan un poco, yo creo que impulsados para decir, bueno, no dejemos esta pobre alma y se lo lleva el personal de servicio, ya que ellos lo rechazan, nosotros tenemos que bautizar a la pequeña criatura. Sí, está hecho con ese espíritu, ¿no? Como esa gente es la que decide salvarlo. Y después, bueno, lo internan en un colegio, después lo internan en otro colegio, después en un tercer colegio, y finalmente Grimaud, ya mayor de edad, vuelve a su casa, se ha convertido en un joven hombre a enfrentar su destino. Y se encuentra, bueno, con esa familia, con esa madre. Familia disgregada, porque en realidad sí, era un matrimonio ya por conveniencia. Sí, absolutamente. La señora incluso tenía sus amantes. Una larga lista. Una extensa lista, y no los ocultaba. Y sí, formaban parte de la vida cotidiana y venían a la casa y se sabía que el señor era el amante de la mamá y está todo bien. Y bueno, y el padre lo toleraba. Bueno, el padre también era un personaje, y acá yo creo que podemos hacer una extensa explicación sobre la terciarización de la recepción impositiva de la Francia monárquica. Es así, porque sí, la gente, claro, porque es parte del sistema, del problema de lo que genera la revolución. Las revoluciones siempre son por una cuestión económica, y acá el problema era la recaudación de los reyes de Francia y cómo habían terciarizado el sistema de recaudación en la Fermier, ¿no? Sí, en general siempre hablamos de plata. Sí. Y sí. Claro, sí. Hay otro tema. Claro. No, el otro es sexo, pero bueno. Claro, sí, pero en el fondo terminamos hablando de plata. Y bueno, el padre de Grimaud efectivamente era un señor que venía primero de una familia de charcuteros, hacían cosas con carne de cerdo particularmente, y Grimaud, de padre, es fermier, ¿no? O sea, es un recaudador de impuestos. Claro, un señor que le adelanta dinero al Estado, y para recuperar el dinero se le da una concesión para que vaya y cobre impuestos. Claro, hay que explicar una cosa. Estas eran economías que dependían del clima. Es decir, el rey de Francia ya tenía sus gastos, entre sus amantes, los ejércitos, el mantener la corte, a todos los parientes que había que mantener. Él tenía esos gastos. Entonces decía, mira, yo necesito tanta plata por año. Se lo daba, había una serie de tipos que decían, ustedes recaudan los impuestos, pero ustedes me dan tanta plata. Y ustedes después vean cómo recaudan estos impuestos. El sistema era así. Claro. El sistema era así. Entonces, claro, todos estos tipos inventaban. Uno de los Fermier más inventaban todo, cómo podían aumentar la presión impositiva, y aparte ellos tenían que cobrar porque la plata la habían adelantado, entonces tengo que cobrar esto. Hacían fortunas, porque era como el negocio. Es decir, si uno ve el ritmo de vida de estos señores, fíjense que la Reynière, esta familia, tenía un palacio, hizo un palacio en donde, bueno, vos contás que tardaban 2 horas, 3, 4 horas en recorrerlo, no sé cuánto llevaban en recorrer la cantidad de habitaciones que tenía. Claro, el viejo Grimaud, el padre del personaje nuestro,
decide en un momento de su vida que va a hacer construir una casa que va a ser la más importante y la más linda, la más decorada de París. Entonces se compra un lote donde hoy están los Champs-Élysées. Claro, es donde hoy es la embajada americana. Claro, eso lote está a una plaza, a media cuadra de la Plaza de la Concordia, enfrente del Hotel Crillon, que ahí está la embajada americana. ¿Sí? Ahí, ese lote, él compra ese lote, que era en ese momento un suburbio parisino, y le encarga a uno de los arquitectos más mentados de la época la construcción y el diseño del edificio. Lo edifican, lo decoran con motivos de algo que era una novedad, que eran los restos de Pompeya. Entonces, con motivos pompeyanos. Sí. Bueno, y vitró, y fuente, y jardín, y lo que se te ocurra, y se convierte efectivamente en la casa más mentada de París de esa época, y además en un núcleo de atracción social, porque la señora era muy convocante. Y entonces, ahí vivían. Estos lo llamaban hotel. Hotel, sí. Bueno, sí, las grandes casas en París le dicen hotel. Claro. Hotel Dieu, Hotel Duville, es como mansión. Claro, una mansión de proporciones. No era de turistas. Claro, no es para turistas, no llegan gente con la valijita. Y bueno, de proporciones así monstruosas, que finalmente, ya entrado el siglo XX, en 1928, lo compra Estados Unidos. Lo demuelen después de una larga serie de destinos que tuvo la casa y construyen el edificio que está actualmente en el mismo lote, que es la embajada norteamericana en Francia. Que vos haces esa parte del comentario de que es la única embajada hecha expresamente, porque generalmente Estados Unidos ha comprado casas, pero para residencia del embajador, que ha comprado la casa del residente embajador. Acá, por ejemplo, es el Palacio Bosch, ¿no? Que estaba hecho, pero esta es la casa que se la mandan a hacer. Sí, tiene dos características. Primero, que construyen el edificio especialmente para hacerse de la embajada, y segundo, se apuran a comprar y se apuran a demolerlo porque era el último permiso que el gobierno de París les daba para edificar en esa zona. Mira vos. Y entonces la última edificación que se hizo en esa zona fue ese edificio. Te contaba, volvemos un poquito más para atrás y decíamos, este era un fermier, un recaudador, un colega y socio de Grimaud era Lavoisier. Bueno, que le fue... no le fue tan bien. Bueno, Grimaud se salvó por poco porque muere de un disgusto, muere de un infarto, pero Lavoisier, por ejemplo, que uno lo conoce por haber descubierto el oxígeno, etcétera, en realidad el oxígeno está discutido si no lo descubrió Presley primero, y como él estaba casado con una jovencita que hablaba bien inglés, le traducía los artículos de Presley, entonces no se sabe si él lo descubrió o fue una cosa así medio robadita, pero bueno, quedó para la posteridad el nombre de Lavoisier como descubridor del oxígeno, pero en realidad él lo que estaba tratando de hacer era mejorar la renta de los campos franceses. Él decía, en Inglaterra producen más por hectárea que nosotros. Si yo puedo hacer que los franceses produzcan más por hectárea, puedo recaudar más impuestos. Y ese era la meta de una mejor ciencia que proponía Lavoisier, ¿no? Sí, da la sensación, leyendo un poco sobre el destino trágico que tuvo Lavoisier, que no tenía muchos amigos. Bueno, sí, en realidad parte del destino trágico también se lo busca porque Robespierre, que es en última instancia el que lo hace condenar, Marat tenían, y Robespierre tenían inclinaciones científicas. En ese momento pensar que, bueno, uno era médico y el otro abogado, bueno, el médico podría ser un poquito más, pero un abogado tenía inclinaciones científicas, y bueno, pero los dos, en esa época había una de esas cosas de que, bueno, estudió leyes, pero bueno, él también le interesa, era un momento donde la electricidad era una cosa magnífica, es la época de Mesmer, la época en donde el tipo decía que te curaba por campos magnéticos, etcétera, toda una cosa un momento, la verdad, de mucha efervescencia intelectual, es el comienzo del modernismo. Bueno, Lavoisier se hace famoso, entre otras cosas, por denunciar la inexistencia del flogisto, que es una especie de sustancia mística, sí, que nosotros hoy diríamos la buena onda, claro, o la mala onda. Claro, bueno, Lavoisier dice, no, muchachos, no va por ahí, y entra al mundo de la gastronomía por el lado científico diciendo, la digestión es un proceso combustible. Claro. Y comete un solo error, que ubica el lugar de la combustión, lo ubica en los pulmones, en lugar de ubicarlo en el estómago.
Pero fuera de ese pequeño traspián atómico, él no hablaba de anatomía, hablaba de química, decía, es un proceso de combustión, acá se quema algo como se puede quemar madera en un horno. Aprovechando que no está Emilio, que no me deja caer en este tipo de excesos, le voy a contar la historia final de Lavoisier, porque Lavoisier Sí. bueno, justamente lo busca la justicia francesa, dice, usted quería recaudar impuestos, usted hay que cortarle la cabeza. Y él dice, mire, yo estoy haciendo una investigación, me gustaría que termine la investigación. Y ahí sale una de las grandes frases de las revoluciones que dice, la revolución n'a pas besoin de sages, la revolución no necesita sabios. Y le corta la cabeza, pero él hace su último experimento. ¿Sabías eso? No. Él hace su último experimento, convoca a los alumnos y dice, mire, la guillotina es un sistema que en realidad no mata instantáneamente, uno debe estar vivo durante un rato. Él había visto, yo qué sé, se había visto cuando lo mata a Madame Corneille, que es la que lo asesina Marat, el famoso escena de la bañadera. Bueno, entonces le dice, la cabeza sigue pensando. Entonces convoca a sus alumnos que vayan a su ejecución y que él va a parpadear mientras que tenga conciencia. Y parpadea a lo largo de 1 minuto, como para transmitirle a sus alumnos de que él todavía estaba consciente y los estaba viendo. Con este detalle morboso vamos a un corte. Bueno, volvemos a Tenemos Historia. Hoy estamos haciendo el programa con Diego Uberman, que me está ayudando porque, bueno, Emilio hoy no está. Y estamos viendo el libro, hablando sobre el libro El Fiscal del Gusto, la historia de Grimaud de la Reynière, el primer crítico gastronómico. Y este libro está hecho como una comida, con entremeses. Entonces está la historia principal, que es del personaje que contamos, pero vamos mechando personajes como el que contamos recién de Lavoisier. Claro, bueno, la idea, yo tengo un problema, si querés, a la hora de pensar esta clase de cosas. Tengo la persecución del siglo XXI encima. Entonces digo, contar una historia de un personaje lejano en el tiempo, de alguna manera por ahí un poco encriptado en un ambiente, que es el ambiente gourmand. Claro, sí. De corrido, es un libro del siglo XIX. Y yo vivo en el siglo XXI, aunque nací en el XX. Entonces, ¿cómo hago para competir con lectores que están acostumbrados a leer Twitter, a leer Facebook, ¿no? A lecturas breves, a esa clase de consumo cultural, ¿no? A esa manera de consumir cultura? Digo, bueno, fragmentos, pero fragmentos que se unan. De todas maneras, la tensión, seguimos siendo... Seguimos en el siglo XXI, pero tenemos la misma fisiología que el hombre de Neandertal. Obvio. Tenemos una capacidad de atención de 40 minutos, 30 minutos, del resto se disgrega. Entonces, eso es que algunos lo optimizan, ¿no? Pero es verdad, hoy la sociedad va más a un mensaje más concreto, claro, más duro, más impactante. Vos agarrás unas personas, por ejemplo, de 25 años de edad, y por ahí nunca le hicieron un diario de papel, nunca lo compraron, nunca lo tuvieron, nunca tuvieron que estudiarlo o trabajar sobre cómo está organizado, de qué manera el diario comunica. Y si ves ese mismo diario en internet, diarios, digamos, de la primera línea periodística nuestra, la página de internet, la web, está compuesta de mensajes muy sintéticos, muy sintéticos, ¿no? Un título, una foto y por ahí 2 renglones, una bajadita y nada más. Y la gran parte de la gente se informa de ese modo. Entonces, por ahí en la literatura puede pasar algo parecido. Y esta clase de historias, que de alguna manera son literatura, aunque se basan en hechos reales, pero bueno, son realidades casi... Bueno, es la forma de narrar. Claro, está ahí, es decir, forma. Uno narra conceptos, uno narra, es decir, es un storyteller, ¿no? Es un narrador, es decir, nosotros creo que tenemos todavía el resabio de cuando nos contaban cuentos de cuna y bueno, ¿qué es un recuerdo de tu infancia agradable? Cuando venía y te contaban un cuento tus padres o tío, que fuera, y eso es lo que a veces uno busca en la literatura, un cuento, una historia atractiva contada en forma feliz, en forma agradable. Grata, sí, a mí se me ocurrió. Digo, bueno, vamos a darle forma de menú, ¿no? Claro. Con opciones,
con cortes, con ciertas interrupciones, que por ahí te permitan ir y volver, pero que si decidís leerlo linealmente, te va contando y te va agregando condimentos y cositas. Y bueno, tuve la suerte de que se pudo hacer, y así quedó, y aparecen, bueno, personajes. Además la época fue muy rica, entonces así como aparece Lavoisier, apareció Mesmer, que, bueno, para mí fue un pionero en un punto, ¿no? Porque con 2 palitos y un alambre, con las herramientas que tenía, se adelantó a la idea de que, bueno, hay algo más en la mente que nos ayuda a tomar decisiones, que mucho después... Y que nos ayuda a curar. Claro, y a curar. Es lo que lo aprovechó para curar a las personas. Claro, ahí a curar. Faltaba Charcot y faltaba Freud. Claro. Pero estaba prefigurando la existencia de la inconsciencia. Y también, por otro lado, él creo que también estaba consciente de que de una forma u otra él estaba haciendo lo que... Él estaba viviendo una especie de chamanismo, ¿no? Es decir, porque era un tipo que también te veía el personaje, no, bueno, y por sugerencia se daba cuenta cuando había un proceso psicológico, lo captaba rápidamente en los pacientes y entonces lo manejaba. Tal es así que a Mesmer, que primero tuvo que irse de Viena porque había tenido una serie de problemas. En realidad, el problema de Mesmer, ¿sabés cuál fue? Que él curó a una chica de ceguera, que evidentemente era una ceguera histérica, pero la chica era una protegida de la reina, entonces tenía una pensión. Cuando dejó de ser ciega, la reina le saca la pensión. Y entonces la hija dice, no, Mesmer no me curó, yo vuelvo a ser ciega. Entonces armó todo un desbole en Viena y él dijo, bueno, mejor me voy a Francia. Y se va a Francia, bueno, porque también recomendado porque María Antonieta era austríaca. Entonces monta con asistencia de Luis XVI un hospital. Él trabajó en un hospital y monta un hospital y empieza a atender gente. Y había curaciones milagrosas que llamaban la atención, pero entra un poco la desconfianza. Y ahí es en donde Luis XVI hace una comisión de notables, en donde está Benjamin Franklin, está... el astrónomo Bailly, bueno, y ahí es que empiezan a discutir. Estaba Lavoisier también, creo que estaba en la comisión. Y empiezan a discutir y llegan a la conclusión de que sí, mire, esto no cura, pero hay algo que no es físico de lo que está usando acá. Sí, es interesante lo de la comisión porque la comisión, que está básicamente destinada a desacreditarlo, termina reconociendo que, claro, que hay una capacidad de comprensión. Bueno, como médico, literalmente el 25% de las personas se curan son procesos depresivos, psicológicos, etc. Uno los cura con placebos. Claro. Cualquier médico clínico sabe que el 25-30% de la consulta se curan con placebos. Es decir, que te doy tal remedio, tal otro, pero ¿cómo te lo doy? ¿Cómo te lo presento? ¿Cómo transmito el mensaje? Es curador también. Sí, es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Bueno, entonces también es la época en donde en Francia está Pinel y la liberación de los locos. Es decir, hay una movida en donde diciendo, bueno, no es todo terapéutico, no es todo físico, hay un componente psicológico y un componente mental en lo que le está pasando a esta gente, y bueno, y lo vamos a explotar. Mesmer lo explota, lo que tiene es el enriquecimiento por el proceso, ¿no? Lo que llama la atención. Sí, ¿no? Sí, él facturó locamente con su método, pero si hubiera podido conceptualizarlo, por ahí hubiera podido presentarlo en sociedad de otro modo, cosa que recién Freud pudo, porque ni siquiera Charcot con la hipnosis manejaban la idea, sabían que había algo más allá, intentaban regular esa fuerza, controlarla, entenderla. Charcot fue con la hipnosis, pero Freud lo va a estudiar y dice, bueno, sí, efectivamente, durante el trance hipnótico logra, pero hay algo más. Hay algo más. Y recién es él el que lo conceptualiza. Y bueno, nos llega a nosotros como nos llega, ¿no? Nos llega. Y tomás también otro personaje que uno dice, Jefferson. ¿Qué hace Jefferson acá? Bueno, es muy interesante cómo se cruzan historias ahí, porque aparece mucha gente en la época y muchos de ellos grandes entusiastas de la gastronomía. Jefferson, uno de ellos. Estados Unidos, Jefferson viaja a Francia a relevar a Franklin como embajador. Y bueno, se queda muy entusiasmado. Jefferson viene de una familia
Adinerada. De mucho dinero, sí, de mucho dinero. Tenía la familia, él muere como presidente, tenía 100 esclavos. Claro, que no. Ningún terrateniente en la Argentina tuvo 100 esclavos. Él tenía 100 esclavos. Es curioso también esas contradicciones de cómo, porque él es el que redacta también los derechos del hombre. Sí, claro. Y era un esclavista. Claro, sí. Y era un esclavista, tipo que, bueno, no todos los hombres son iguales, pero hasta cierto punto parece. Sí, bastante iguales. Bastante iguales, sí, son parecidos. Sí. Pero, sin embargo, él es cierto absolutamente esto, además está documentado, ¿no? O sea, no son opiniones. Lo que sí también es interesante es que él tenía una relación muy particular con sus esclavos, con algunos particularmente más. Entonces, cuando él viaja a Francia, le encarga a una de sus empleadas, esclavas, que se haga cargo de su hija y la lleve a Francia con él. La deja en manos de esta mujer. Se lleva un cocinero, que también era negro. Que dejan de ser esclavos cuando entran a Francia. Bueno, que justamente él se los plantea y dice, bueno, acá no son más esclavos, acá pueden optar por el régimen legal nuevo y irse a vivir a donde quieran. Y ellos deciden quedarse con Jefferson. Claro. Deciden quedarse con eso pasó en muchas familias acá en la Argentina con la esclavitud y en Estados Unidos también. Cuando llegó el momento que los liberaron, dije, ¿dónde vamos a ir? Yo nací acá, tengo acá y sigo trabajando acá. Bueno, arreglamos, es otro convenio económico. Arreglemos y ya está. Arreglemos y ya está. Claro, y bueno, Jefferson se manda a educar en la gastronomía a sus cocineros, gran coleccionista de especies naturales, bueno, muy preocupado por el tema de plantas frutales y por vides que lleva a Estados Unidos, a las cuales les va mal, y por procesos gastronómicos como las pastas. Y entonces se hace traer desde Italia una fábrica de pastas que lleva a Estados Unidos y no le anda bien, y sí se dedica al tema de los helados, que era una de sus debilidades, uno de ellos el de vainilla, y entonces se lleva a la Casa Blanca una máquina y deja documentada, además de todos sus cuadernos con el seguimiento de sus jardines y la evolución de sus plantas frutales, la receta autógrafa del helado de vainilla. Y acá terminamos este capítulo de Jefferson, que venimos dulcemente. Bueno, volvemos en unos minutos, seguimos hablando de el fiscal del gusto. Volvemos a Tenemos Historia y como todas las cosas buenas en la vida, esto se acaba. Un lindo programa y también vamos entonces a hablar de cómo se acaba la vida de Grimaud. Y se acaba de una manera, por un lado triste, pero por otro lado serena. Grimaud, ya de grande, muere a eso de los 80 años. Tuvo una hija que murió, o sea, murió básicamente sin descendencia. Una hija natural. Sí. En otra pareja. De otra pareja. Él se casó. Se casó con esa chica Foucher, que era una señora que conoce en sus épocas del teatro. Sí. Después de muchos años de andar noviando, se casa, ella lo acompaña con santa paciencia. Había que ser la esposa de Grimaud. Y bueno, finalmente ya de grande, la madre de Grimaud remata todo el contenido de la casa finalmente se vende y él, antes de que termine de venderse esa casa, compra una residencia en las afueras de París. En Villiers, sí. En Villiers, exactamente, que no es cualquier casa la que compra, y bueno, pero se va a vivir ahí. Y pasa sus últimos años ahí, tiene un nuevo golpe afectivo de la mano de la hija de una ex amante que él cría como una sobrina, que junto con su marido lo estafan, y con un emprendimiento económico, una suerte de fábrica de molinos, bueno, lo estafan. Grimaud ya estaba viejo, estaba grande, estaba muy cansado. Viene un grupo de amigos, intenta que reedite sus viejas glorias, se da cuenta que era imposible, que ya no pertenecía a la época. Al almanac. Sí, que bueno, que vuelve a escribir, que vuelve a criticar. Salen a caminar, es otra Francia, es otra París, son otros los proveedores, es otra la dinámica, y él se da cuenta de que él perteneció a otra época y que su obra, su trabajo, ya era un anacronismo. Entonces se queda en la casa. Sí, claro, sí. Y se muere sentado tomando té.
Está bien. Sí, en el jardín. Dulce muerte Sí, sin en el jardín. Está bien, Sí. me compro. Claro, sí, totalmente. Claro, él también, esto pasa por la gastronomía, como dijimos, bueno, hablamos de Jefferson, vos el libro pasa por Rossini, pasa por Balzac. Claro. Pasa por todos estos personajes que aparte de destacarse en lo que hacían, eran grandes cocineros. Y después, bueno, destacás la vida de Carême, que era el gran cocinero de su época. Carême es una de las personas que de alguna manera no tuvo tanta polémica, fue una suerte de autoridad reconocida e impuesta. Una historia muy interesante de la personal, la de él. Carême fue un niño de la calle. Fue abandonado por sus padres porque era uno de 500 hijos y entonces su padre voluntariamente lo abandona a los 10 años, lo deja en un mercado. Y Carême ese mismo día se pone a trabajar en un restaurante, no era un restaurante, en una pescadería originalmente que después deviene restaurante, como asistente. Y desde ese lugar comienza a construirse a sí mismo. El tipo le gustaba mucho la arquitectura, el arte. Se enseña a sí mismo a leer y escribir y en las bibliotecas de París recorre libros de arquitectura y fascinado por el diseño. Y empieza a cocinar con diseño. Entonces, por ejemplo, es el creador del buffet froid. Esas puestas de mesas glamorosas, llenas de colores, ordenadas, ¿no? Bueno, eso es Carême. Él crea eso, ¿no? Él lega eso. Y es un gran personaje que en un momento de su vida se ha consagrado, se ha convertido en una autoridad. Dice, bueno, ya no cocino más, no quiero cocinar más, ahora voy a escribir sobre la cocina. Y se retira muy elegantemente, muy por las buenas, de manera muy voluntaria, a escribir, ¿no? Y bueno, escribe, deja algunas cosas, pero su legado principal es esta combinación de la cocina y la estética. Hablas también de, bueno, estaba acordándome este hombre de la cocina pasa a la escritura, pero otros tipos, por ejemplo Rossini, pasa de la música a la cocina. Es decir, es un tipo que después a los 37 años ya había hecho una fortuna tal como que vos lo decís muy bien, repitiéndose. Porque hoy vos le querés escuchar, vos ves una obra de Rossini bárbaro, decís, ay, quiero escuchar más de Rossini, y la otra es igual. Claro. Y la tercera es igual, decís, pucha, se copiaba a sí mismo. Claro, él lo que hacía era cambiar de lugar, literalmente, claro, con eso componía las óperas, la Cenerentola la compuso en 15 días, 20 días, se le daba cualquier cosa y él lo componía. Hoy tendré un grupo de cumbia. Sería una cosa así, ¿no? Y claro, un tipo muy interesante que en un momento de su vida dice, bueno, ya está, ya hice todo el dinero que necesito, ahora me voy a dedicar a lo que me gusta, que es comer. Y entonces se dedica a comer y a criticar comida, pero sobre todo a comer, tal es así que a cocinar. Los canelones a la Rossini, el tournesol a la Rossini. El tipo agarraba los fideos, los servía, los sacaba antes de que estén a punto, los rellenaba a mano uno por uno, los terminaba de cocinar, después una cosa descomunal. Así se murió también, ¿no? Hiperobeso, diabético, digamos que estalló. Sí. Pero contento, ¿eh? Sí, pero estaba contento, no dejó tampoco descendencia, no tuvo hijos, pero dejó un fondo de dinero destinado a hacer una suerte de pensión de artistas. Cierto. Bueno, Edito, estamos llegando al final de esto y bueno, ya terminaste una obra que la verdad que está muy buena, es muy entretenida, pinta una época que es brutal y bueno, vos sos un tipo inquieto, ¿en qué vas a empezar a trabajar? ¿Lo podemos decir o no? Sí, podemos. Sí, con López Mato no hay secretos. Sí. Bueno, esto resulta de un poco de cierta preocupación que tenía yo en mi momento y la suerte que tuve de poder hacer un viaje. Me encontré con una historia para mí desconocida, por lo menos, que es la historia de los judíos en China.
Generalmente de origen alemán, la mayor parte eran de origen alemán. Hay de todo. Hay de todo, sí, de sí. todo, sí. De todo. Austríacos, alemanes. Claro, porque, bueno, muchos. Polacos. Claro, pero los capitales europeos estaban invirtiendo en China, los famosos 55 días en Pekín, cuando las potencias europeas se quieren hacer del botín de China. Fíjate vos, se dan cuenta, esto es inmenso, ¿qué vamos a hacer en China? La revolución de los bóxeres es un poco eso, recogido cuando el otro día estaba volviendo a ver la versión esta de los 55 días en Pekín, que vos sabés que hay personajes muy curiosos que después la novicia rebelde, Trappach, el almirante Trappach, el almirante que junta a los chicos para cantar, la famosa novicia rebelde, estaba en los 55 días en Pekín. Bueno, en realidad esos son como emergentes históricos que uno por ahí, pensando un segundito, los relaciona y dice, claro, estaban ahí en ese momento, pero la historia digamos, de la colectividad judía, si querés llamarla, de las dos, ¿no? Tanto los sefaradíes, que son los primeros que llegan, como los askenazíes, lo que nosotros llamamos los judíos rusos, que llegan después, llegan a Pekín, ellos ahora dicen Beijing, y bueno, a todas las ciudades principales, pero Shanghái, sobre todo Shanghái. Bueno, ellos dicen Shanghái. Shanghái. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución China, la salida de la Revolución China, pero en realidad comienzan formalmente, donde uno puede hacer un rastreo documental, con la Primera Guerra del Opio. En el 1862, creo, la primera, sí. Donde China es derrotada y en la segunda donde los ingleses quieren introducir la mercadería, el opio que producían en la India, lo quieren introducir en China. Sí. Y los chinos dicen, no, pará, estamos creando adictos, fíjate una vuelta. Dicen, no, ustedes me tienen que dejar entrar a la mercadería. Sí, esa es la guerra del opio. Y entró. Bueno, y dejó un montón de adictos. Claro, sí, dejó muchas cosas. Bueno, a lo largo de la historia, hasta la post-Segunda Guerra Mundial, hay todo un recorrido, todo un desarrollo muy interesante, que está un poco perdido y que nosotros desde el lado occidental no conocemos. Y nos va a llamar mucho la atención. Bueno, Diego, un gusto tenerte, la verdad, genial. Está mal que yo recomiende este libro, ¿no? No, está bien. Está mal que lo recomiende, pero el libro es buenísimo. Hay que también agregar que el prólogo de Pietro Sorba es muy sobrio y preciso. Lo mejora. Aparte, en este mundo anoréxico, hablar de comida parece un pecado, pero no lo es así. Diego, ha sido un gusto estar contigo. La verdad que el libro es muy bueno, muy lindo, una buena edición, y se los recomendamos desde acá Tenemos Historia, que bueno, una vez más hemos terminado el programa y la semana que viene vamos a estar acá para seguir hablando de Tenemos Historia.